Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Nos hallamos ya a las puertas de esta nueva estación que está llegando. Cada vez que el Sol llega a un signo cardinal, como pueda ser Libra en esta ocasión, nos adentramos en una nueva estación, en un nuevo segmento de lo que es el ciclo anual del Sol. Cada vez que el Sol cambia, por tanto, de estación, cada vez que atraviesa una de esas puertas hacia una nueva estación, nos encontramos en un momento bastante clave donde podemos resetear de alguna manera nuestras energías para inaugurar un nuevo periodo con la energía bien alta, ¿no? Digamos que Libra, igual que sus compañeros signos cardinales, es un signo cargado de iniciativa y de capacidad de acción, a pesar de que la acción usualmente se vincula más al signo de enfrente, a Aries. Resulta que, claro, siempre que estamos en una temporada solar, por ejemplo la temporada Libra, pues también estamos en diálogo permanente con las cualidades de ese signo complementario, ¿no?, de Aries. Y en este caso, Libra, a pesar de tener esa fama de ser un signo indeciso o un signo pues pasivo o receptivo y demás, todo lo contrario, es decir, es un signo de aire cardinal, lo que quiere decir que Libra es ese signo en el que emprendemos la iniciativa para tomar contacto con otras personas, ponernos de acuerdo con ellas y tratar de impulsar en conjunto alguna iniciativa en común, ¿no? Entonces es un signo cargado de potencial también de actividad y en su momento pues también puede despuntar por su gran iniciativa, en el sentido de que cuando nos aunamos con otras personas para acordar, poner nuestras energías en conjunto hacia un propósito común, realmente eso es potente, ¿no? Yo creo que en esta ocasión además entramos en esta temporada de Libra, en esta nueva estación, muy conscientes de la importancia del equilibrio. No hay que olvidar que cada vez que hablamos de una nueva estación estamos en diálogo con la naturaleza. Yo diría que una de las motivaciones básicas, una de las razones de ser de la astrología es esa conversación constante con el mundo en el que vivimos, y en parte las temporadas solares o el ciclo solar tienen muchísimo que ver con esos ritmos productivos, esos ritmos económicos, de sustento de las sociedades, ¿no? Hay que pensar que cada vez que estamos en una nueva estación, cambia ese ecosistema dentro del que vivimos y por tanto necesitamos adaptarnos una vez más, ¿no? Esto, por ejemplo, las que comáis verduras y frutas de temporada, pues lo notaréis de una forma muy palpable, ¿no? Es decir, lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que hacemos, de repente cambia cuando cambia el clima, cuando cambia esa estación. Y de alguna manera esto, desde un punto de vista astrológico, también tiene que ver con esa motivación de ser de la astrología, en cuanto que un mapa en el que mirarnos también, un reloj que nos orienta, digamos, en esa capacidad de adaptación a la vida, en sus ciclos, en sus mutaciones, en sus transformaciones, ¿no? En mi opinión, la temporada Libra y esta estación que se abre, el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur, es una de las temporadas más bonitas del año. Eso es una apreciación puramente subjetiva, ¿vale? Pero es un momento muy bello porque precisamente en esta temporada, otoño-primavera, empezamos a ver esa transformación radical del paisaje y de alguna manera empezamos también a notar esas dinámicas o esas llamadas internas orientadas más hacia esa búsqueda del balance. De alguna forma es un momento para buscar balance, equilibrio, y creo que además entramos, ¿no? Como os decía, esta temporada Libra con una noción, con una conciencia muy alta de lo que es la importancia del balance, especialmente en todo lo que concierne a la naturaleza, al clima, al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que este va a ser un momento súper especial también para tratar de encontrar alguna suerte de equilibrio, ¿no? Obviamente a nadie se nos escapa que también esta temporada Libra vamos a tener eclipses, entonces bueno, hablaremos de ello con calma, pero bueno, en principio, claro, el Sol entra en el signo de Libra, eso ya de por sí activa la presencia de ese nodo sur en Libra, con lo cual de entrada yo creo que nos vamos a dar mucha cuenta a lo largo de esta estación, ¿no?, de todas esas dinámicas o inercias, especialmente relacionales, que faltan a nuestro sentido de ética o nuestro sentido de justicia. Podrían aparecer viejas indignaciones por cosas que repetidamente nos quitan el equilibrio, y a partir de ahí
podría haber también determinaciones de cortar por lo sano con ciertas cosas. Al fin y al cabo, el nodo sur en Libra promete, digamos, una cierta facilidad en la repetición, pero con el tiempo nos damos cuenta también de que aquello que parecía fácil también puede atraparnos eventualmente, ¿no? Entonces, el nodo sur se puede expresar también como una voluntad de dejar ir ciertas cosas que, a pesar de que fueran fluidas o familiares o cómodas, sentimos que nos dejan constantemente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la temporada Libra viene cargada de un cierto grado de motivación para actuar, en el sentido de que vamos a necesitar de alguna manera remar contra la corriente un poco, o andar contra la dirección en que sopla el viento en este caso, ¿no? Porque es un signo de aire, con la intención de atravesar un montón de costumbres o tradiciones arraigadas que no nos funcionan demasiado, ¿no? Y que también pueden involucrar a alguien más. Entonces, digamos que ahora nos vamos a estar dando cuenta también de todo eso que debe empezar a irse para recuperar el equilibrio. A veces el equilibrio no es tanto algo que se rompa por la presencia activa de algo, sino por el exceso, tal vez, ¿no? Es decir, no siempre es algo que nos falta el equilibrio. A veces el equilibrio se rompe porque hay un exceso de alguna cosa, ¿no? Entonces, creo que en principio en esta temporada Libra va a ser importante ir deshaciéndonos de aquello que resulta excesivo y aquello que por su exceso pues sobrecarga la atmósfera o rompe ese balance, ¿no? Esto tiene que ver con que, yendo ya a la carta del equinoccio, sabéis que la carta del equinoccio es el momento en que el Sol entra en Libra, ¿no? Ese es el equinoccio, el momento exacto en que el Sol está atravesando esa puerta a esa nueva estación, ¿no? Un momento que simbólicamente podríamos describir como mágico, o por lo menos significativo, en el sentido de que ya es ese momento en que simbólicamente pasamos a otro estado, ¿no? Y empezamos a mover también un montón de cosas que antes no estaban ahí, ¿no? Desencadenando este nuevo ciclo que se extenderá por 3 meses hasta el solsticio de Capricornio, hasta el solsticio del 21 de diciembre. Entonces, siempre que tenemos el equinoccio, levantamos esa carta a nivel astrológico para ver un poco qué es lo que se presenta de cara a esta nueva estación que está comenzando, de cara a este otoño en el hemisferio norte, esa primavera en el hemisferio sur. Entonces, esta carta que describe un poco lo que nos espera a nivel colectivo en esta estación, vemos que está protagonizada por ese Sol entrando en Libra. Libra es un signo regido por Venus y observamos que Venus en esta ocasión se encuentra en Leo. Entonces vemos que el Sol y Venus están en recepción mutua, es decir, cada uno está en el signo de otro y por tanto se están comprendiendo muy bien, o se están apoyando y reforzando mutuamente, ¿no? Leo y Libra en principio son dos signos que se llevan muy bien, en el sentido de que tienen un entendimiento bastante fluido en cómo funcionan. Entonces ese Sol y ese Venus en recepción mutua, en estos signos que se entienden muy bien, favorecen que durante esta estación reconozcamos ciertos asuntos de una forma bastante fluida. Y esto es así porque además Venus está todavía en sombra post-retrógrada. Si recordáis, hemos estado hablando durante un montón de tiempo de cómo Venus ha estado una barbaridad de rato en Leo, ha estado retrógrado en Leo, ha entrado directo hace muy poquito tiempo, pero todavía está recorriendo por una tercera y última vez esos grados de Leo por los que ya ha pasado con anterioridad, ¿no? Entonces Venus está en una fase más bien resolutiva, en donde ya hemos pasado por ese análisis, por ese reconocimiento, ya hemos pasado por un bucle de reflexiones, de pensar posibilidades, de valorar tentativas, etcétera, en esa zona Leo de nuestra carta, y ahora Venus está ya pasando por una última vez por esa zona, tratando de traer algún tipo de resolución. Esto ya nos ubica bastante en los temas que nos esperan para estos próximos 3 meses, y es que con este equinoccio regido por este Venus que está todavía en esa sombra post-retrógrada, estaremos posiblemente dando respuesta a inquietudes y cuestiones que quisimos ajustar en estos meses
previos, ¿no? Es decir, es como si tomáramos el testigo de todo lo que habíamos estado desarrollando la estación previa, esta estación de la que estamos saliendo, el verano en el hemisferio norte, el invierno en el hemisferio sur. Estamos tomando todo eso que hemos estado trabajando en esta estación para llevarlo a la estación siguiente, pero ya con un ánimo muchísimo más resolutivo, dispuestas a tomar la acción para terminar de elaborar todos esos ajustes que queden. En parte, también es posible que tengamos que desprendernos de ciertas posibilidades que habíamos estado valorando, en parte porque también tenemos a Júpiter en cuadratura a Venus. Además, en el momento del equinoccio, Venus y Júpiter están haciendo una cuadratura prácticamente exacta, la hicieron exacta unos días antes del equinoccio, entonces es una cuadratura que se está sintiendo muchísimo, ¿no? La cuadratura de Júpiter y Venus tiene muchísimo que ver con la indulgencia, la complacencia, el placer, tiene que ver también con a veces ciertas ínfulas de grandeza o con la exageración optimista de posibilidades. Tendemos a mirar con una cierta sobreconfianza lo que podemos llegar a tener o lo que podemos llegar a disfrutar o lo que podemos llegar a vivir a nivel de aventura compartida, etc. Entonces, digamos que tendemos a tener esa mirada optimista, positiva respecto a las expectativas que podamos albergar ante algún asunto al que ya le hemos estado dando muchas vueltas, que es muy valioso para nosotras, que pueden ser asuntos relacionados con la estética y las artes, con, por ejemplo, la economía y la gestión de recursos, la relación con el cuerpo, la autoestima, la autoimagen, cómo nos presentamos, cómo nos proyectamos, todo lo que tiene que ver con Venus en definitiva, ¿no? Todo eso que supone nuestro campo de valores, de afectos y también de placeres, ¿no? Entonces, Júpiter en cuadratura a ese Venus en sombra nos está proponiendo casi hacer de esta estación un momento en el que vamos marcando posibilidades y resoluciones que suponen casi un acto de fe, en el sentido de que a veces necesitamos creer que hay algo que va a salir bien para dar esos primeros pasos, independientemente de que después en nuestro camino nos vayamos encontrando con cosas que también tenemos que ir ajustando, ¿no? También hay algo, ¿no?, relacionado con esta cuadratura de Júpiter y Venus, y es que no podemos pretender tener el total control de lo que estemos tratando de empujar adelante, en parte porque no depende exclusivamente de nosotras, sino porque seguramente también depende de un montón de otras cuestiones contextuales. Y aquí es a donde vamos, además, a una de las partes más interesantes, creo yo, de este equinoccio, y es que el Sol venía, antes de este equinoccio, venía de dibujar una figura astrológica que se conoce como cometa, encabezada por Neptuno, pero que también estaba formada por Urano y por Plutón, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón ya se encuentran dibujando un gran sextil bastante exacto, bastante preciso, que tendrá una continuidad muy larga a lo largo del tiempo, pero que estamos como estrenando en este momento, ¿no? Este gran sextil o esa figura armónica entre Urano, Plutón y Neptuno ha estado bañada enteramente por esa luz del Sol en esos últimos grados de Virgo, instantes antes de que el Sol entre en Libra. Entonces, esto es curioso también porque creo que tiene que ver con una cierta voluntad, a ver qué os parece esto, ¿no? Pero yo lo he estado observando en diferentes cosas últimamente. Es como una cierta voluntad de escapar al destino colectivo o escapar al destino social, tratando de emprender algún tipo de iniciativa o algún tipo de acción que nos desmarque de algo que a nivel social parece bañado de un tinte más fatalista. Digamos que, me explico, esto tiene que ver con que ahora mismo estos tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, están creando una figura muy fluida en la que se están apoyando mutuamente para expresarse a sus anchas. Entonces, creo que este es un momento en el que el contexto, el mundo social, ese mundo del ahí fuera, ese mundo de lo impersonal, de lo colectivo que representan estos tres planetas, está mutando de una forma rápida, de una forma ágil. Es como si las puertas del cambio social estuvieran abiertas y de repente hay un montón de cosas que están mutando a una velocidad rápida. Y luego el Sol, que es un planeta personal, enfrente de todo esto,
tiene que de alguna manera responder en un sentido más humano, más concreto, a todo esto que está sucediendo en el mundo de ahí fuera, que ocasionalmente parece errático, a veces parece abrumador, a veces parece sospechoso de amenazar nuestro mundo tal y como lo conocíamos, ¿no? Entonces, el Sol en ese final de Virgo venía necesitando de alguna manera una gran dosis de adaptación y de flexibilidad, y todo esto se ha podido sentir de alguna manera un poco abrumador o a veces también un poco estresante, a pesar de que son también aspectos armónicos que también favorecen que la persona que sepa adaptarse y subirse al carro de los cambios, pues pueda salir tal vez favorecida o pueda aprovechar para transformar su modo de hacer, actualizarse y subirse a ese carro de los cambios y a ese carro que lleva al futuro, ¿no? Digamos. Pero también hay una parte como abrumadora en todo esto, ¿no? Entonces, yo diría que este Sol entrando en Libra, después de haber hecho contacto a todos estos transpersonales, se siente también como una voluntad de mirar más allá de lo que ya hemos logrado o lo que ya hemos conseguido, mirar más allá de aquello que ya está en nuestro control y asumir tal vez algo mayor en donde el optimismo juega un rol esencial. Porque al no tener control en eso que podamos estar iniciando o en eso que podamos estar deseando iniciar, em, también tenemos que creer de alguna manera, porque si no tuviéramos ese optimismo para dar esos primeros pasos, no haríamos nada en absoluto, ¿no? Entonces, yo diría que es un equinoccio muy interesante precisamente por esto, ¿no? Hay una especie de voluntad de escapar a todo este universo de complejidades externo, tal vez barriendo hacia lo individual o barriendo hacia lo que podríamos denominar el interés personal, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues hay algo así como una tentativa por confiar en que podemos hacerlo mejor o que podemos conseguir algo más de lo que ya hay. Al fin y al cabo, Júpiter en cuadratura a Venus, que es el regente del equinoccio, yo creo que siempre introduce esta idea, ¿no? De lo quiero mejor, lo quiero más cantidad, mejor y, y todo pues más ventajoso, ¿no? Júpiter siempre en cuadratura a Venus introduce como este espíritu de eh, casi intentar aglutinar todo aquello que es bueno y positivo, ¿no? Es un aspecto voraz. Entonces, digamos que es posible también, ¿no? Que este equinoccio esté marcando un poco esa voracidad exenta de equilibrio, cuando sin embargo el Sol en Libra está esperando que haya alguna suerte de balance, ¿no? Entonces creo que es un equinoccio, una estación bastante llena de contradicciones, ¿no? Donde buscamos el equilibrio, pero simultáneamente nuestra búsqueda de equilibrio eh, aspira tanto a lo grande que eso mismo rompe el balance, ¿no? Y al mismo tiempo como el romper el balance parece un requisito indispensable para tratar de readaptarnos a un universo social y contextual que está en plena transformación, ¿no? Entonces todo esto pues también tiene un punto de una cierta sobrecarga. También vemos que Marte está encima ya del nodo sur, Marte está llegando al nodo sur, y además días después de este equinoccio vamos a tener la luna llena en Aries, que es una luna llena que da respuesta al eclipse que tuvimos ya en Aries el pasado 20 de abril. Entonces, de alguna manera también en este equinoccio hay una semilla de culminaciones que tiene que ver también con hasta qué punto nos damos el derecho de mostrarnos egoístas o competitivas, o hasta qué punto arrollamos el equilibrio con otras personas con tal de adaptarnos a los cambios de la forma en que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que hay algo también de... eh, hay un poco un clima de sálvese quien pueda, en el sentido de que si cada cual está mirando por su interés o por lo que espera conseguir para mejorar su vida o lo que fuera, también hay una semilla de conflicto interpersonal que es muy importante, ¿no? Con ese Marte en el nodo sur. Hay una semilla de conflicto que posiblemente culmine días después del equinoccio y que también nos dé bastante noción pues, de qué va todo esto, ¿no? Al fin y al cabo también vemos que la Luna y el Sol están en cuadratura
Eso quiere decir que el equinoccio sucede con la luna en fase de cuarto creciente. El cuarto creciente en realidad se da antes del equinoccio y luego el sol y la luna cambian de signos a la vez, simultáneamente, todavía manteniendo esta cuadratura, ¿no? Entonces, esto quiere decir que de algún modo con este cuarto creciente, esta va a ser una estación en la que vamos a estar de alguna manera mirando también por nuestras necesidades de progreso. La luna está en Capricornio, ¿no? Hay necesidad de progresar, hay necesidad de proteger el progreso que ya ha sido logrado, hay necesidad de mostrar un afán constructivo, de comprometernos con la construcción a futuro de un estilo de vida que tenga ciertas garantías de funcionar. Entonces, es como un momento un tanto ambicioso también, pero donde también esperamos que nuestras ambiciones florezcan con una cierta facilidad y donde podemos encontrarnos que después de todo vamos a encontrar siempre también una energía de confrontación o una energía opuesta a la que habíamos esperado si pisamos muy fuerte o si hacemos muy visiblemente alarde de alguna cosa, ¿no? Es decir, siempre que hay alguien celebrando públicamente con un montón de pompa alguna cuestión, pues aparece algo así como una figura contraria de crítica, ¿no? O de intentar tirar las cosas en el sentido contrario. Entonces, creo que de alguna manera cuando intentamos hacer las cosas de una forma muy determinada o muy grande o muy visible, no falta nunca esa otra parte que tira en el sentido contrario. Entonces, yo diría que a pesar de que con esta carta la tendencia sería a jugar de una forma legítima o de una forma buenista, incluso ciertas intenciones, es posible que también sepamos en el fondo, ¿no? Que cuando intentamos encaminar ciertas cosas, pues nunca falta, digamos, cierta dosis de obstáculo que tengamos que atravesar o cierta dosis de confrontación o de oposición, ¿no? Entonces, es un poco extraño también porque vemos que todavía el Sol está en oposición a Neptuno, por ejemplo, ¿no? Esto puede tener que ver también con encontrar algo así como un cierto temor o inexplicable, ¿no? A encontrarnos algo que en el último momento, de forma inimaginable, aparezca y se oponga a alguna cosa, ¿no? Es como que también a veces, es decir, depende mucho también de lo que estamos viviendo cada una, obviamente, ¿no? Pero en principio, con Neptuno en oposición a ese Sol todavía, yo creo que habrá personas también que estén viviendo cosas que se sientan tan buenas o tan positivas o tan ideales que también haya como una especie de sospecha, ¿no? Es como si hubiera una sensación de que de un momento a otro vamos a encontrarnos algo más, ¿no? Es decir, hay una cierta desconfianza, pero también hay una cierta entrega al proceso, porque Júpiter pues también está introduciendo ahí ese guiño de hiperoptimismo, ¿no? Entonces, es una estación curiosa porque en principio hay una tendencia a tomar determinaciones o a tomar posiciones fuertes, también con Marte sobre el nodo sur o con esa luna en Capri, ¿no? Pero sin embargo con una sensación también de estar tal vez dejándonos llevar en alguna cuestión que luego pueda tener implicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, es curioso esto porque es como si fuera una carta a la que estamos un poco a verlas venir, ¿no? Sin embargo, vemos que el Sol está haciendo un quincuncio a Saturno, que es otra de las cosas que me parecen más interesantes de esta carta. El Sol en quincuncio a Saturno tiene que ver con que no terminamos de ver cuál va a ser la forma definitiva o la forma más conveniente de eso que nos estamos proponiendo experimentar. Es como que nos lanzamos muy contentas al río, al proceso, pero esperando lo mejor, ¿no? Pero con una sensación de que no vemos tampoco cuál va a ser esa forma definitiva que van a tomar ciertas cosas. Entonces hay una sensación algo perturbadora de estar adentrándonos en un proceso muy importante a ciegas, esperando lo mejor, pero con esta sensación incómoda de descontrol que también implica el Sol en quincuncio a Saturno, ¿no?
Entonces, es como que puede haber grandes gestos, por ejemplo, de generosidad, puede haber grandes gestos de confianza, grandes gestos de afecto, grandes gestos de amor. Es una estación pues muy dada a ser más vistosa o más grande, esa parte positiva de lo que es la temporada Libra, ¿no? Pero también con este punto, ¿no? De que estamos adentrándonos a ciegas. Supongo que también un lema que podría encajar muy bien con este clima astral es que el amor es ciego. Entonces, hay algo de esto, ¿no? Lo que pasa es que nuestro objeto de amor o nuestro objeto de deseo no tiene por qué ser necesariamente una persona, ¿no? Sino de repente puede ser progresar en el trabajo, eso lo podría decir esa luna en Capri, ¿no? O podría ser, pues no sé, resolver asuntos pendientes a nivel emocional o asuntos del pasado, eso lo podría decir a lo mejor Saturno, ¿no? Es decir, cada planeta está ahí como intentando introducir su intención, ¿no? Y luego tendiendo también a este Marte sobre el nodo sur en oposición a Quirón. Marte en oposición a Quirón es incómodo, es doloroso. Yo diría que hay un cierto grado de reactividad que parte también de algo hiriente. Es como si nos dispusiéramos a hacer por fin alguna cosa que responde a deseos que habían sido frustrados o deseos que habían sido pues torcidos por algún giro inesperado o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que esta estación es posible que muchas personas sientan que están por fin viviendo algo que las ayuda de alguna manera a recuperarse de algo que fue doloroso recientemente y esperando lo mejor. Entonces aquí también habrá que gestionar bastante bien las expectativas, ¿no? Pero bueno, en principio, pues es una estación en la que hay sobre todo mucho deseo de crecimiento, mucho deseo de expansión y donde vamos a estar posiblemente soltando y dejando atrás un montón de cuestiones que por su excesiva presencia en nuestra vida nos habían quitado balance. Entonces también podría ser una estación en la que finalmente descubriéramos el importantísimo valor de simplificar, de tratar de hacernos la vida más fácil, tratando de simplificar donde ponemos atención, donde ponemos energía. También yo diría, ¿no?, que Marte en Libra sobre el nodo sur puede suponer un conflicto relacionado con el intentar actuar de una forma que complazca a todo el mundo, ¿no? Que tampoco es posible, o intentar actuar de una forma que meta energía con el mismo nivel de compromiso en un montón de asuntos a la vez, ¿no? Entonces, creo que también va a ser una estación para discernir muy bien dónde ponemos de nuestra parte, en qué cosas nos involucramos. Al fin y al cabo, el cuarto creciente creo que también va de esto, ¿no? Detectar qué necesitamos realmente y en base a esas necesidades escoger también dónde ponemos nuestra energía o nuestra atención, ¿no? Entonces, bueno, la gestión del tiempo y la gestión de prioridades es una necesidad esencial durante esta estación, como muy bien indica esa luna en Capricornio, ¿no? Y luego analizar muy bien los pormenores de todo eso que nos dispongamos a realizar, ¿no? Tenemos a Mercurio en Virgo, en trígono a esa luna, también en trígono a Júpiter. Entonces, creo que va a ser una estación muy volcada en analizar esos planes que realmente necesitamos llevar a cabo para mejorar alguna situación, alguna circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, es una estación ajetreada, pero con el potencial de cambiar bastante el panorama. A mí me gusta pensar en la temporada Libra, pues observando cómo la naturaleza se transforma, ¿no? Estemos en el hemisferio de la Tierra en el que nos encontremos, tanto si estamos iniciando la primavera como si estamos iniciando el otoño, vemos cómo en esta temporada la naturaleza se llena de color y la vida también cambia, ¿no?, en sus dinámicas dentro de esa naturaleza. Entonces, creo que también esta estación se puede sentir como una ocasión desde la que modificar nuestros patrones o modificar nuestra forma de reaccionar en ciertas cosas, modificar tal vez cuán presentes estamos en ciertas cosas y en vez de otras, ¿no? Es decir, se trata como de ajustar un poco también cuál es nuestro papel en ese mundo que es cambiante. Entonces, va a ser interesante. Y luego, por supuesto, esperemos cuestiones a nivel colectivo
a nivel social, en el sentido de que Júpiter en cuadratura a Venus, que es el regente de este equinoccio, pues también implica que habrá seguramente una dimensión colectiva, social, en ciertas cosas que veremos desarrollarse, ¿no? Tal vez viendo cómo una vez más el mundo vuelve a alguna temática que ha sido particularmente insistente, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma también se trata como mm, de que a nivel personal habrá seguramente una cierta necesidad de que nos ubiquemos en el mundo de una forma constructiva, pero también de una forma que proteja eso que nos importa, frente a algo que se puede sentir mucho más incierto, ¿no? Entonces es posible que haya grandes noticias globales que generen una cierta incertidumbre, o noticias políticas, ¿no?, que generen incertidumbre, y cómo eso luego a nivel individual pues puede generar también toda una serie de dinámicas como más abocadas a proteger lo que cada cual valora, ¿no? También vamos a ver durante esta estación qué es lo que las personas consideramos valioso. Por ejemplo, es interesante para ver qué valora realmente esa persona que tengo al lado, qué valoro yo también, y también dónde cada persona busca seguridad, a qué recursos nos agarramos cuando necesitamos seguridad. Eso también es bastante revelador de quién es esa persona que está al lado, quién es nuestra colaboradora, nuestra compañera, nuestra pareja, nuestra familiar, ¿no?, nuestra amiga. Es decir, vamos a estar viendo también ciertas cosas que a lo mejor no habíamos visto tanto en las personas de al lado. Y de esta manera inauguramos también la temporada de eclipses. Vamos a tener el primer eclipse en Libra desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo diría que también vamos a ver mucho esto, ¿no? ¿Quién tenemos al lado? ¿Quién es realmente esa persona? ¿Qué valora? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su táctica para buscar seguridad, para buscar crecimiento? Y eso pues también revela un montón, ¿no? Entonces, bueno, espero que tengáis un bonito comienzo de estación. No sé si hacéis algún ritual para celebrar el equinoccio. Si es así y queréis contarlo en los comentarios, pues estaré encantada de leerlo, que siempre es una maravilla aprender de los rituales y las costumbres que hay en cada zona del mundo. Así que bueno, espero que lo paséis muy bien y un abrazo muy grande. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.